Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Aprende a Aprender. Vamos hoy con la segunda parte del vídeo sobre storytelling, o sea, contar historias. El otro vídeo está sacado del contenido del capítulo 34 de este libro, Aprende a Aprender. Este libro lo escribes tú. Y os voy a enseñar un poquito por encima ese capítulo 34 que, como os decía, inspiró el primer vídeo de storytelling. Comienza con una frase de Dale Carnegie. Personalmente, soy muy aficionado a las fresas con nata, pero he encontrado que por alguna extraña razón los peces prefieren los gusanos. Por eso, cuando fui a pescar, no pensé en lo que yo quería, pensé en lo que los peces querían. No puse en el anzuelo fresas con nata. En su lugar, puse un gusanito o un saltamontes delante de los peces y les dije, ¿no os apetecería tomar eso? Es evidente lo que está queriendo decir. Nos tenemos que interesar en lo que quiere la otra persona, no en lo que nos apetece a nosotros mismos. De hecho, Dale Carnegie termina esta frase diciendo, ¿no deberíamos aplicar este mismo sentido común cuando vamos a pescar personas? Bueno, pues como os decía, esa es la inspiración del otro vídeo de storytelling, que de hecho hablamos de construir ese puente o conexión con la persona que nos está escuchando, y la mejor manera de construir ese puente o conexión es saber qué es lo que quiere esa persona y más cosas, cuáles son sus habilidades, qué jerga utiliza, con qué lenguaje puedo llegar a ella, ¿vale? Vimos también los elementos de la comunicación, vimos 10 consejos que daba Dale Carnegie para conectar con la gente. Y bueno, también vimos a nivel neurotransmisores y hormonal qué estaba ocurriendo cuando nos veíamos secuestrados o enganchados por un contador de historias experto, ¿vale? Aquí teníamos lo del tema de la dopamina, la oxitocina, las endorfinas. Como os digo, todo eso está contenido en el libro Aprende a Aprender. Este libro lo escribes tú, capítulo 34. Pero hoy teníamos que ver un apartado diferente relacionado con el lenguaje no verbal, porque dijimos, sí, oye, el mensaje es importante, pero hay mucho más allá del mensaje, hay mucho más allá del lenguaje verbal. Y es lo que vamos a ver hoy, basándonos en el libro Aprende a Aprender, aprendizaje basado en neurociencia. Este tema de contar historias forma parte del capítulo 5, porque lo incluí como un truco más para memorizar. El hecho de explicar a otros, de conseguir explicar un tema a otra persona, nos ayudaba a la memorización y por eso lo incluí, como os digo, en el capítulo 5. De hecho, tenéis esta pirámide que se debe a un investigador en educación que se llama Cody Blair, que podemos llamar la pirámide del aprendizaje, simplemente para que veáis que escuchar al profesor solo os llevaría a recordar un 5% de la información a las 24 horas, ¿vale? Esto simboliza el recuerdo medio de eso que estamos estudiando, aprendiendo después de 24 horas. En cambio, bueno, aquí tenéis una serie de actividades que van aumentando el porcentaje de información recordada y eso va en función de lo activos que estemos llevando a cabo esas actividades. ¿Y cuál es la que más actividad requiere? Prepararse uno esa lección, ese tema y enseñárselo a otros. Imaginad que vosotros mismos preparáis un tema que estáis viendo en clase, os dice el profesor, oye, os dejo una hora para que resumáis, preparéis, os hagáis un esquema, construyáis un hilo conector, porque voy a sacar a alguien que le va a explicar el tema a los demás. Bueno, pues todo ese trabajo de procesamiento, ese ensayo mental que hacéis para conseguir explicar el tema a otros, requerirá tanta actividad, tanto reclutamiento a nivel de vuestro cerebro, que si lo hacéis, recordaríais el 90% de la información a las 24 horas. Y por ser un recurso tan interesante para el aprendizaje, el tema de saber explicar a otros o a uno mismo, porque ya dijimos que si estamos solos no es un impedimento para utilizar esta herramienta, como es un recurso, os digo, tan importante, por eso estamos desarrollándolo de esta manera en los dos vídeos de storytelling. Vamos a ir a la parte que nos interesa hoy, que es la que hemos tratado del lenguaje no verbal. Empezamos hablando un poquito de lo del vídeo anterior. Sí que hay un componente importante que es el mensaje que queremos dar, ¿no? Que queremos comunicar. Pero fijaos, lo que contamos es importante, por supuesto, pero ¿sabías que muchos expertos
dicen que solo un 15% de lo que comunicamos a otras personas es a través de las palabras, prepararemos un discurso gramaticalmente correcto, bonito, natural y, por supuesto, con una estructura y un mensaje claros. Pero tampoco tiene que ser un discurso perfecto. La imperfección a veces dota de vida a lo que contamos y hace que recordemos mejor. Es como cuando veíamos el tema de los mapas mentales, que había que hacer dibujos, y a veces los alumnos se preocupan porque no saben dibujar o los dibujos les quedan feos. Y yo siempre os digo entonces que si es feo, seguramente lo recordarás mejor, por el hecho de ser feo o porque te costó dibujarlo, ¿no? Si hubiera salido perfecto a la primera, sería un dibujo más del montón de dibujos normales y corrientes. Aquí estamos aplicando el mismo criterio. Podemos incluir algún palabra inventado o jerga de la que utilizamos cotidianamente. Eso puede ser una buena idea, según el contexto, por supuesto, y siempre buscando el vínculo con la persona que tenemos delante. No os vais a inventar una palabra o hacer una broma cuando estáis leyendo vuestra tesis doctoral, es evidente. Pero bueno, volvemos al tema. 15% lo que comunicamos, ¿no? El mensaje, la chicha. Pero del 85% restante, ¿de dónde viene? ¿Vale? Es lo que vamos a ver hoy. Viene de todo lo siguiente. Gesticular. ¿Qué te comunica más información? Bueno, ahora lo que os cuento es un poco una historia que me inventé, ¿no? Y imaginamos a una persona que la está contando en modo aburrido y otra que, bueno, pues tiene su habilidad para contar historias. Alguien te está contando que el otro día hizo la compra más grande de su vida en el supermercado, porque iba a dar una fiesta para 30 personas. Llevaba 2 bolsas de 20 kilogramos cada una en sendas manos. De repente se tropezó y se pegó una torta de las que merecen ser grabadas en vídeo. Todo esto te lo cuenta de brazos cruzados y sin hacer ningún gesto. O esta misma historia contada por el Chispa. No solo el discurso es gracioso, sino que además el Chispa dobla las rodillas caminando con dificultad y se encorva de hombros fingiendo llevar esas pesadas bolsas. Y cuando llega el momento de tropezarse, lo escenifica como el mejor de los actores de Hollywood. Hasta intenta recoger los objetos imaginarios del suelo, alternando la recogida con ponerse las manos en la cabeza en señal de ¡buf! ¡Vaya faena! Me quedo con el Chispa sin dudarlo. Hay más cosas. Gesticular. 1. La expresión facial. Sigamos con la misma historia. Don Aburrido continúa. Habíamos comprado sal para la comida y azúcar para los cócteles de después de cenar. Como en la caída los envases se habían roto, algún lumbreras los metió en 2 botes de cristal y luego otro lumbreras los confundió y acabó echando azúcar a la panceta de la barbacoa y sal a los cócteles. Así que fue un asco de cena. En cambio, el Chispa se vino arriba con esta parte. Se esforzó tanto en representar el sabor asqueroso de la cena y sacó tanto la lengua que hasta se puso rojo y le dieron arcadas. Imagínate qué risa. En la parte de los cócteles se echó ambas manos al cuello como si se ahogase y no paraba de carraspear y gargajear fingiendo atragantarse. Yo estuve a punto de llamar al Samur. Qué bueno es mi amigo el Chispa. Vuelvo a darle mi voto. Otro elemento, lenguaje corporal, entendido como lo siguiente, ya no tanto a los gestos que hagáis, ¿vale? Aquí me refiero un poco a la pose. Me explico. Imagínate a Don Aburrido con su postura tímida, encorvada y de brazos cruzados. ¿Pensarías al verle así que es una persona a quien le gusta ser el centro de atención y está disfrutando de ser el contador de historias? Yo creo que no, ¿no? Sin embargo, observa al Chispa. Viene corriendo, está acelerado, no para de moverse y gesticular. Y te empieza a preparar. ¡De lo que me he enterado! Te tengo que contar una. ¡Vaya chapuza de fiesta tuvieron estos! Siéntate, siéntate que esto tiene miga. Y claro, tú, que ya le conoces, sabes que no hay quien le pare y te dispones a pasar un buen rato. Otro elemento, reclutar todos los sentidos que podamos. El Chispa lo hizo fenomenal representando el sabor vomitivo de la panceta con azúcar, pero igualmente podríamos haber recurrido al olfato, al tacto, al oído o a la vista. En estas facetas siempre ayuda a comparar con algo para que el oyente pueda crearse una referencia. Bueno, aquí pongo varios ejemplos. La lavadora centrifugal hacía más ruido que un avión al despegar. En fin, varios ejemplos de esto. ¿Te acuerdas cuando hablábamos en el Memory Palace de que el sentido de la orientación nos acompaña desde tiempos remotos? Bueno, nosotros todavía no hemos visto el Memory Palace, que es una técnica de memorización, pero lo veremos en breve. Lo interesante es que aquí quiero decir que con los órganos de los sentidos ocurre lo mismo. Es decir, nos informan, van unidos son inherentes a nuestra naturaleza.
Y fijaos el detalle, que ya lo conocéis, especialmente el olfato conecta de manera muy directa con nuestro sistema límbico. Es una parte muy primitiva y emocional que accede rápidamente a recuerdos. Yo sigo recordando a mi profesora María Jesús de la guardería cada vez que me cruzo con alguien que lleva su colonia. O ese olor de comida, me pasa a mí y te pasará a ti también, que te recuerda directamente a tu abuela. Bueno, pues se trata de intentar despertar incluso ese tipo de emociones contando historias. Si lo consigues, es que eres un mago del storytelling. Bueno, aquí un detallito, este ya es truco para genios. Los detalles irrelevantes pueden ser relevantes. Y por eso es importante conocer a la persona que tienes delante, ¿no? Saber un poco de dónde viene, o pues, su barrio, o de qué provincia es, para buscar ese nexo de unión. Mirad el ejemplo que os pongo. Puede ser ese detalle, sí, precisamente ese, el que conecte con tu interlocutor. Resulta que el supermercado de la historia, donde fueron a hacer la compra estos para la fiesta, es el mismo en el que tú haces la compra y además conoces perfectamente la baldosa levantada de la acera con la que se tropezó nuestra protagonista. Me refiero a que tú eres el oyente de esa historia y resulta que compras en el mismo supermercado. O sea, que ya es como que te unes a la historia porque resulta que conoces esa baldosa donde tú también te has tropezado al ir a comprar, ¿no? Si el Chispa no te hubiera dicho que la compra se hizo en supermercados Paquito, no te habrías dado cuenta. O sea, a lo mejor de entrada te pareció una tontería decir dónde, pero bueno, pues resulta que ese detalle irrelevante es el que ha creado la conexión con tu interlocutor. A partir de ahí, el Chispa llevó su historia a un entorno que es conocido para el oyente y así conectó con ese oyente. Supermercados Paquitos. Paquito, compra barato y bonito, patrocina esta conexión. Con este detalle no quiero decir que tengamos que irnos por las ramas al narrar algo, pero sí proporcionaremos los detalles suficientes como para dar realidad a la historia y que quien escucha la pueda situar en un entorno real o virtual que le hayamos descrito. ¿Vale? Pues muchas veces leéis un libro, imaginaos El Señor de los Anillos, cuando describe Rivendell, bueno, pues no es un espacio real, pero te lo describe tan bien que tú eres capaz de construírtelo en tu memoria. Entonces, como os digo, si el espacio es real, genial. Si no, pues damos los detalles necesarios para que se construya ese entorno virtual en la cabeza de nuestro interlocutor. Otro punto importante, hay que tener paciencia, observar las reacciones del público. Tienes que acompañarles a tu realidad y ellos te siguen a ti, a la persona, porque les gustas, has conectado con ellos y estás despertando sensaciones en ellos. Has secuestrado su cerebro, ¿recordáis? Que lo hablamos en el vídeo de Storytelling 1. Y hay que ir a un ritmo prudente, creando el vínculo poquito a poco, mientras analizamos el tipo de personas que tenemos delante. Aquí pongo el ejemplo de la pesca, ¿no? Empezábamos el capítulo 34 del otro libro hablando de un ejemplo de pesca, pues fijaros. Otro ejemplo de pesca. Yo no he pescado nunca, pero siempre he oído que los pescadores deben ser muy pacientes. Si el pescador pierde la paciencia y tira de la caña demasiado pronto, ¿adivinas qué pasará? El pez desconfiará, es decir, te va a ver las intenciones, que a lo mejor le quieres vender algo. El pez desconfiará y se irá nadando. Nosotros seremos buenos pescadores de la atención de nuestros oyentes. ¿A que sí? Bueno, por eso os digo, paciencia, observar las reacciones, decir qué me va pidiendo ese público, voy demasiado rápido, ¿eh? Además, no puedes meterte a hablar en profundidad de ningún tema si antes no has conducido a quien te escucha a un punto frontera entre su realidad y la tuya, contándole una historia cercana a su día a día. Y bueno, planteo como ejemplo este libro. Nunca empezamos directamente con una definición de un concepto de aprendizaje o de neurociencia. Casi siempre hemos abierto cada apartado con una historia o te he preguntado si alguna vez te has encontrado en una determinada situación. Y a partir de ahí, desde esa reflexión, ya hemos podido continuar juntos la explicación sobre el concepto o la utilidad de una determinada herramienta. Lo acabo de hacer. Resulta muy eficaz crear pausas y silencios, de vez en cuando, para crear intriga por un lado y por el otro, recuperar la atención de algunas ovejas descarriadas. Esos silencios se convierten en una señal de alarma. Y diréis, ¿el silencio es una señal de alarma? Sí, pues cuando el silencio viene en medio del ruido, es que algo ha pasado. El que estaba atendiendo dirá, ¿qué viene ahora? Debe ser algo importante porque ha hecho una pausa para darle paso. Y el que se había despistado con el silencio se dará cuenta de que se ha producido un cambio, que es lo que os decía. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha callado? ¿Habrá hecho alguna pregunta? ¿De qué va la cosa? Continuamos. La entonación es también una protagonista importante. Recordad antes el párrafo de Don Aburrido con el párrafo de El Chispa.
Protagonista importante, la entonación. Esas personas con voces monótonas que son capaces de hablar 1 hora sin subir o bajar su registro hacen que su mensaje se ahogue en esa monotonía. En cambio, hay personas que parecen estar cantando cuando hablan, suben y bajan en sus interrogaciones, llenan de potencia el discurso en una exclamación, utilizan interjecciones, ¡jur! En definitiva, dan vida a sus palabras y te invitan a seguirles. Ten en cuenta que el tono nunca miente. ¿Creerías a don aburrido con su postura tímida y su tono adormecedor dando una clase en la escuela y diciendo algo así como «Estoy tan entusiasmado de estar aquí contándose esta historia que casi estoy dando saltos de alegría»? Seguro que pensarías «No, me lo creo, ha venido porque es el director y no le queda más remedio que dar ejemplo». Le pegaría más decir que le apetece dar clase tanto como machacarse el dedo con un martillo. Terminamos. ¿Qué te parecen estas puntualizaciones? ¿Te habías parado a pensar en ello alguna vez? A lo mejor eso explica por qué unos profesores te gustan tanto y otros te gustan un poco menos. Yo os doy algunos ejemplos de profesores que a mí me encantaron, ¿no? En fin, lo que os decía, empezábamos el otro vídeo, el primer vídeo de storytelling, diciendo a lo mejor algunos profesores deberían hacérselo mirar porque son malísimos contando historias. Pues no, ahora que sabemos muchísimo sobre cómo contar historias y la dificultad que tiene, lo que vamos a hacer es darle las gracias a nuestros queridos profesores por el esfuerzo que hacen a diario. Tú piensas que muchos días a ti no te apetece ir a clase, pero al menos sabes que puedes pasar el día discretamente sentado en tu pupitre y sin llamar mucho la atención. Pero el profesor tiene que estar ahí dando la cara día a día. Se encuentre feliz, se encuentre triste, esté enfermo, esté lleno de energía o haya tenido un disgusto. Le da igual, ahí está dándolo todo. Así que este capítulo va por vosotros, profes. Un fuerte aplauso. Terminamos este capítulo sobre storytelling, nos despedimos hasta el siguiente vídeo y como siempre os doy las gracias por vuestra atención y vuestro valioso tiempo. Un abrazo.